Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua. Conversatorios que hemos estado organizando y emitiendo a partir de el nacimiento, la consolidación del proyecto Museo Gota de Agua, que esperamos que muy pronto empiece a construirse a partir ya de los proyectos ejecutivos que se han hecho. Entonces, en estos conversatorios, como saben los que nos han estado siguiendo, han comparecido profesores de nuestra universidad cuyo tema principal se relaciona con alguno de los aspectos del agua. Y hoy tenemos nuevamente el privilegio de contar con dos destacadísimos académicos de nuestra universidad. Empiezo por presentar a la doctora Gloria Soto Montes de Oca. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Javier. Y también al doctor Raúl Hernández Mar. Muchas gracias, Raúl, por asistir a esta invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, Javier. Bueno, tanto Gloria como Raúl, les decíamos, son académicos de nuestra universidad. Gloria está en la UAM Coajimalpa, mientras que Raúl Hernández Mar está en la UAM Lerma, la unidad Lerma, que es la más joven unidad de nuestra universidad. Entonces, siguiendo la dinámica que hemos seguido en estos conversatorios, yo les voy a pedir que abramos la conversación ofreciéndole a la audiencia que nos escucha y a nosotros mismos un breve panorama, una breve descripción de cuál ha sido su trayectoria profesional, cuál ha sido su desarrollo, qué ha pasado con ustedes, qué camino han seguido que los tiene hoy aquí como expertos en materia de agua en uno de sus matices que más le importan a la población, que son las ciudades y las inundaciones, tema que empezaremos a abordar después de que ustedes se presenten. Entonces, Raúl, si no tienes inconveniente, empezamos con Gloria. Entonces Adelante. le pediríamos a Gloria que nos dé una breve semblanza de cuál ha sido su desarrollo profesional. Gloria, por favor. Ay, gracias. Pues bueno, yo vengo de una formación en ciencias sociales. Yo tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y una maestría por el mismo tema en la Universidad de Essex en Inglaterra. Y mi camino a estudiar estos temas fue muy como que en el ámbito más práctico, porque tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ya hace más de 20 años. Y estaba yo allí como directora de asuntos internacionales. 3 años de trabajo me llevó a enamorarme de las temáticas ambientales y decidir que quería especializarme en estos temas. Estudié así un doctorado en ciencias ambientales en la Universidad de East Anglia en Inglaterra. El tema de mi trabajo fue justamente la gestión de agua y en su relación con, evidentemente, con su manejo más desde la perspectiva del recurso natural. Entonces, hice una investigación para la Ciudad de México y eso me ha llevado pues a que siga trabajando temas de la valoración de los recursos naturales, particularmente del agua, en diferentes temas. He tenido varias investigaciones. Cuando regresé, todavía regresé a trabajar en Semarnat porque pues yo tenía este antecedente de trabajar en la administración pública,
Pero ya después entré a trabajar a la academia en 2005 en la Universidad Iberoamericana, que es de donde estudié mi licenciatura. Y desde 2015 estoy trabajando en la UAM Coajimalpa. He trabajado temas de agua, mucho para la Ciudad de México, pero también para zonas urbanas, desde la perspectiva económica y social y vinculada con el manejo de los ecosistemas. He tenido la oportunidad de colaborar con expertos, sobre todo justamente de las ciencias duras, ¿no? Entonces, aquí el tema que me trajo más recientemente, porque en algún momento me enfoqué mucho a las cuestiones de abasto de agua en ciudades, y desde 10 empecé a trabajar temas de cambio climático. Y al entrar en temas de cambio climático fue inevitable darme cuenta de que uno de los riesgos más graves era justamente las afectaciones del cambio climático en los ciclos de agua, y entonces también toda esta cuestión de los eventos extremos asociados a la gestión de los recursos hídricos. Entonces, bueno, pues básicamente esa ha sido un poco mi trayectoria en estos temas. Muy bien, sólida trayectoria, Gloria. Gracias. Raúl, ¿qué nos cuentas tú? Primero, buenas noches a todos y todas. Pues en mi carrera académica justamente la desarrollé en la UAM desde el 2004. Hice una maestría en políticas públicas que concluí en el 2006, y después un doctorado en ciencias sociales. Y bueno, pues yo al principio pues estaba trabajando temas de política de desarrollo social, que era el tema que a mí me apasionaba. Sin embargo, en los últimos años, a partir justo de mi tesis doctoral, empecé a trabajar el tema de las ciudades, ¿no? Cursé un doctorado en ciencias sociales cuya especialidad es el tema o la línea de investigación es sobre territorio y sociedad. Y bueno, y a partir de eso me empecé a acercar al tema de la ciudad. Es un tema que sinceramente me apasiona mucho. Recientemente, seguramente muchos de ustedes lo han de saber, conocen estas estadísticas y saben que la mayor parte de la población en nuestro país habita en ciudades, y eso le ha puesto o me ha puesto a mí a analizar a fondo distintas vertientes pues, que se están desarrollando hoy en día en las ciudades. Bueno, también he participado en distintos proyectos de investigación, en evaluaciones de políticas públicas. Justo con la Semarnat participé en una evaluación durante mucho tiempo, desde el 2006 al 2012, que justamente tenía que ver con la evaluación de las capacidades institucionales de los gobiernos locales, de las autoridades ambientales en particular. Y bueno, y desde ahí me empecé a vincular con el tema, estos dos temas que hoy en día estoy elaborando. Por un lado, el tema de las ciudades, como ya lo había comentado, por su importancia estratégica en nuestro país, por ser un espacio de desarrollo, y que al mismo tiempo genera muchas inquietudes, muchos problemas que hay que atender, investigar y resolver. Pero por otro lado, el otro tema que también estoy desarrollando es el asunto de las capacidades institucionales. Es decir, pues nosotros sabemos que los gobiernos de las ciudades tienen que convertirse en estos coordinadores, dirigentes de sus propias sociedades. Y bueno, pues también me he ido por ese lado, ¿no?
Y al final todo esto en ciertos proyectos que estoy desarrollando en la unidad Lerma, uno en un proyecto que se denomina Observatorio Metropolitano de Políticas Públicas e Incidencia, y otro que tiene que ver con ciudades inteligentes, pues he logrado vincular ambos temas, los temas de ciudades, capacidades y gobernanza territorial. Actualmente participo en la red temática CONACYT de gobernanza metropolitana. Y bueno, desde ahí he estado vinculado con estos temas de ciudades y por supuesto, como ya lo decía la doctora Gloria, el tema del cambio climático, el tema de riesgos y por lo tanto el tema de inundaciones ha sido un tema que, bueno, pues sin lugar a dudas se ha mencionado y se tiene que analizar desde estos puntos. Y bueno, para terminar, el año pasado estoy colaborando en un proyecto también de evaluación de la calidad del agua, una propuesta de saneamiento y gobernanza territorial del uso del agua en la zona alta del río Lerma, Estado de México. Y bueno, pues es lo que estoy desarrollando y recientemente me he incorporado a la red del agua de la universidad y pues desde ahí estoy colaborando desde estas temáticas, ciudades, gobernanza territorial y ciudades inteligentes también, ¿no? En breve sería lo que, un poco mi carrera académica. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Pues nos queda claro que estamos en presencia de dos expertos con una sólida formación académica y que están aportando activamente a la investigación y a la enseñanza en estos temas. Me permito recordarle a la audiencia que están abiertos los canales para que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas y que hacia la parte final de este conversatorio daremos salida a todas esas intervenciones de la audiencia si es que las hubiera. Pero ahorita vamos a entrar al tema que nos convoca el día de hoy, que son ciudades, inundaciones, la necesidad de políticas públicas. Y déjenme platicarles desde un punto de vista ciudadano y personal cómo es de absurdo lo que la población puede ver al respecto. Hace unas semanas seguramente ustedes supieron que en Iztapalapa tuvimos una gravísima inundación, ¿no? ¿Es raro? No, es cotidiano. Año con año con año sucede lo mismo, ¿no? Y sucede una inundación en una parte que regularmente está carente de agua todo el tiempo, ¿no? Entonces es una cosa así verdaderamente paradójica y de vergüenza para los tomadores de decisiones, ¿no? Hoy estamos atravesando desde hace unos días una tragedia en Tabasco, en Chiapas, en Villahermosa en particular, ¿no? ¿Es la primera vez que se inunda Tabasco? ¿La primera vez que se inunda Villahermosa? No, a cada rato se inunda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Avisarle a las autoridades que el año que viene se van a volver a inundar? ¿O sugerirles que de una vez por todas se tomen medidas para que la lluvia, que es una bendición en cualquier otro lado, no se convierta en una maldición como sucede en estos dos sitios que hemos platicado, ¿no? En Iztapalapa y en Villahermosa el día de hoy, pero también en muchos lugares de Tabasco y en Veracruz, en fin. Nos sorprende cada año, cada tiempo, nos sorprende la inundación, el exceso de lluvias. Parece que tenemos una memoria muy corta, ¿no? Inmediatamente se nos olvida y después nos vuelve a sorprender el exceso de lluvias y las inundaciones. Entonces, ustedes como expertos en ciudades, inundaciones, políticas públicas, empiécennos a orientar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para dónde tenemos que caminar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el gobierno, con la empresa privada, con la academia,
para que marchemos juntos en la búsqueda de soluciones. ¿Tú cómo la ves, Gloria? Empecemos contigo. ¿Esto tiene solución o nos acostumbramos a que cada año nos sorprenderemos? Bueno, en realidad el problema de las inundaciones en las ciudades, pues es algo que está explicado por múltiples fenómenos, ¿no? Y depende de qué ciudad estamos hablando, cuál es el clima predominante en esa ciudad, cuál es la infraestructura con la que cuenta, sobre todo la infraestructura de drenaje y de manejo de los cauces de agua pluviales. ¿Qué es lo que sucede? Que hay ciudades que están situadas de manera, pues históricamente se situaron en lugares con un alto riesgo de inundaciones. El mejor ejemplo es la Ciudad de México, que pues era un lago y entonces su vocación natural era tener estos escurrimientos de agua hacia las zonas bajas, pero pues otros ejemplos es como bien lo acabas de mencionar, el caso de Villahermosa o de otras ciudades que están situadas en zonas bajas, que reciben escurrimientos muy importantes de agua y que además pues puede ser que por cuestiones justamente del clima predominante en el lugar, lo que se tenga pues sean precipitaciones muy considerables, y si además de eso le agregamos el factor justamente de estos cambios que estamos experimentando por el incremento en la temperatura del planeta, pues el problema se hace todavía más grave. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, desde el punto de vista de la organización de las ciudades, pues la infraestructura de las ciudades en diferentes momentos tuvo que ajustarse a estos diferentes sistemas. En el caso de la Ciudad de México, pues tenemos uno de los drenajes más grandes y complejos de ciudades en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Ciudad de México ha experimentado en múltiples ocasiones efectivamente las consecuencias de estar en una zona baja, de recibir precipitaciones muy considerables durante particularmente pues la época de lluvias. Y lo mismo con otras ciudades. Se me viene a la mente, por ejemplo, Culiacán ha experimentado unas inundaciones tremendas, ¿no? Efectivamente Villahermosa, incluso ciudades más pequeñas y aparentemente con un clima menos riesgoso, como ciudades como Querétaro o San Luis Potosí, ¿no? que están en zonas en donde las precipitaciones no son tan copiosas como en otros lugares, pero que la infraestructura a lo mejor pues está hecha con determinadas condiciones para determinada capacidad, y cuando se rebasa esa capacidad, pues lo que va a venir es una inundación. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que mucha de esta infraestructura se ha visto rebasada porque se construyó hace 100, 50 años, pero las ciudades han seguido creciendo y la infraestructura no necesariamente ha crecido al ritmo y para cubrir las necesidades de este incremento en la mancha urbana. Entonces, en realidad creo que hay, y por eso me gusta, digamos, como partir justamente de en dónde están asentadas las ciudades. Eso nos va a explicar mucho pues los riesgos a los que se enfrentan. Particularmente, por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres
clasifica las ciudades con diferentes riesgos. Seguramente Raúl es algo que trabajando con el tema de riesgos, pues también lo ha verificado. Y en el caso de México tenemos 71 ciudades con riesgo alto y muy alto de inundaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo empezaría un poco por dejar eso sobre la mesa. Muy bien, Raúl, cómo ves tú el problema? Es un problema de una carrera entre el crecimiento de la mancha urbana y la infraestructura, o a lo mejor este, tendríamos que pensar en una infraestructura diferente, pero cuéntanos cómo ves tú esto de las inundaciones, las ciudades y las políticas públicas. Muy bien, Javier, muchas gracias. Yo veo que esto, pues como ya lo comentabas tú, de repente en medios de comunicación escuchamos la famosa frase lluvias atípicas, lluvias históricas, pero esto ya no es tan atípico, ¿no? Ya parece más que atípico, parece ya más algo común, como bien lo decías. Y yo creo que todo esto, desde mi punto de vista, está vinculado y creo que va a ser todavía más común que encontremos estos desastres en las ciudades, principalmente porque, sin lugar a dudas, hoy en día la mancha urbana está creciendo. Como ya lo decía Gloria, sí es importante conocer los antecedentes en donde están situadas esas ciudades, pero la realidad es que hoy en día, no, digamos, esto sigue creciendo, ¿no? Y las ciudades siguen creciendo porque las ciudades se han convertido en un espacio de desarrollo y eso está atrayendo cada vez más personas. Tengo algunos datos que quisiera compartirles rápidamente. En el 2007, la ONU, por ejemplo, esta organización estaba pronosticando que la mitad de la población mundial en el 2030 habitaría ciudades, ¿no? Es decir, más del 60% de las personas que viven en el mundo para el 2030 estarían habitando ciudades. Esto lo dijo la ONU en el 2007. Sin embargo, el Sistema Urbano Nacional, que su última medición fue en el 2018, dice que en ese año el 74.2% de la población, es decir, 92.6 millones de habitantes, viven en ciudades, ¿no? Es decir, mientras la ONU decía que este crecimiento se iba a ver hasta el 2030, en México, bueno, en nuestro país, esto sucedió en el 2018, ¿no? Incluso se rebasó este pronóstico, ¿no? Esto, pues sin lugar a dudas, esta rápida urbanización está ejerciendo presión en las ciudades, está generando problemas de seguridad, problemas de resiliencia y problemas de sostenibilidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Y es un fenómeno que desafortunadamente es incontrolado, es un fenómeno que no está organizado, pero que va a seguir creciendo. Esto va a seguir produciéndose porque hay una tendencia a que la población se concentre en ciudades. Tú hablabas de Iztapalapa, por ejemplo, el mismo Sistema Urbano Nacional la ubica, esta alcaldía, entre los 5 municipios más poblados de la ciudad, de todo nuestro país, junto a otros municipios como puede ser Ecatepec, que también ahí no lo mencionaste, pero hace poco, bueno, en el 2019, el año pasado, hubo un desbordamiento del río de los Remedios, ocasionado también por lluvias atípicas, que puso en una situación muy vulnerable a la población que habita en esas localidades, ¿no? Lo mismo que Iztapalapa, ¿no? Que ya lo comentabas de este fenómeno o este acontecimiento que justamente fue el 15 y 16 de septiembre, ¿no? Que no lo van a olvidar algunos habitantes de esa zona y donde sufrieron daños cerca de 650 viviendas, ¿no? Esto, digamos ya, esta es la paradoja que tú también comentabas, Javier. Esto ya parece lógico, ¿no? Como tú lo decías, que pueda suceder en las ciudades.
Y desde que en el 2015 se aprobó la Agenda 2030, ahí se creó un objetivo dentro de los objetivos del desarrollo sostenible que justamente buscaba lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, ¿no? Eso ya se planteó desde el 2015, es decir, hace 5 años, ¿no? Y en esos objetivos se planteó un punto que hasta aquí me quedaría, y es que se plantea que la seguridad debe de revisarse desde el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastre 2015-2030. Este marco tiene un punto muy interesante que me parece que los gobiernos actuales no están considerando como algo importante, ¿no? Y es justamente desde el marco Sendai se reconoce al Estado como el actor clave para reducir los riesgos de desastre, pero no solo el Estado, sino en responsabilidad o corresponsabilidad con otros actores, ¿no? Y entonces aquí es donde entra el tema de la gobernanza. Claro. Claro, qué interesante mencionas desde la ONU. Efectivamente, los pronósticos se rebasaron pronto, pero la cosa se anuncia que va a ser mucho peor, ¿no? Porque la misma ONU, particularmente ONU Habitat, liga mucho el desarrollo urbano con el bienestar, ¿no? Entonces, para ONU Habitat, el desarrollo urbano es signo de, de bienestar, de incremento del Producto Interno Bruto, de una serie de medidas que hablan de que la gente vive mejor en las ciudades que en las comunidades rurales, ¿no? Entonces eso como que nos señala que la cosa se va a poner peor, cada vez va a haber un porcentaje mayor de personas viviendo en ciudades, ¿no? Y eso nos obliga entonces a tomar desde ahorita ya medidas para paliar esto. Gloria, nos decías con mucho acierto que bueno, la ubicación de las ciudades, su vocación, aquí era un lago, pero era un lago donde los habitantes y la ciudad de sus habitantes convivían armónicamente, ¿no? Tú dime, por ejemplo, si Ámsterdam, que está en una situación de desventaja horrible, se inunda todos los años. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y tú me aclararás, han tomado medidas para convivir armónicamente con ese entorno, ¿no? Si sabemos que el próximo septiembre y noviembre va a llover brutalmente en la Ciudad de México, pues a lo mejor lo podemos convertir en una ventaja, ¿no? Y podemos captar esa agua de lluvia y no revolverla con el drenaje, en fin. Entonces, a lo que voy es que cuando decías, crece la mancha urbana y la velocidad de desalojo de esa agua no crece de la misma manera, ¿no? Pero eso me lleva a pensar, a recordar a los españoles que vinieron a hacer aquí una verdadera catástrofe y que su inquietud era sacar el agua del valle, ¿no? 500 años después, pareciera que estamos haciendo lo mismo. Vamos a ver cómo sacamos el agua con mayor eficiencia, en lugar de pensar que nos podemos quedar con esa agua para el beneficio de toda esa población que va creciendo cada vez más. ¿Cómo la ves? ¿Es una utopía o pudiéramos avanzar por ese camino? Yo creo que a lo mejor para las autoridades es una utopía, pero para los ciudadanos no debiera de serla. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me ha tocado escuchar en diversas ocasiones a algunos expertos y a funcionarios ser muy escépticos sobre otras maneras de manejar el agua. Como indudablemente se ha considerado desde el punto de vista de las autoridades, es que
lo más racional es justamente construir drenajes. Y como ya tenemos un drenaje en donde se mezclan las aguas residuales con las aguas pluviales, pues lo que hicimos fue, teníamos un drenaje que es el emisor poniente y ahora se construyó otro drenaje que es el emisor oriente con un costo enorme, otra vez para sacar las aguas residuales y pluviales. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente no cambió el paradigma de cómo hacer las cosas, sino que se siguió exactamente con la misma línea. Definitivamente, yo creo que hay otras voces que han abogado por decir, aprovechemos el agua de lluvia que tiene la fortuna el Valle de México de recibir. Y hay muchas maneras que se han tratado de explorar, sobre todo en el medio académico. Hay, yo creo que muchas publicaciones que han hablado de la infraestructura verde, de la importancia de tener espacios verdes, de tener materiales que permitan la infiltración de agua, de tener, por ejemplo, estos techos verdes que en otros países del mundo es algo que se está implementando justamente como una forma de adaptarse ante el cambio climático y ante las precipitaciones extremas. Por ejemplo, la Ciudad de México, debo de decir que sí, sobre todo en los últimos años, ha implementado algunas estrategias interesantes, por ejemplo, esto de la captación de agua de lluvia en algunas alcaldías, particularmente en Iztapalapa y entiendo que en Xochimilco. ¿Qué es lo que hace? Pues justamente aprovechar esa lluvia para utilizar el agua después dentro de las viviendas y que a lo mejor deberían de ser esquemas que se exploraran todavía mucho más en la totalidad de las ciudades, ¿no? También otro esquema que me parece interesante que aplicó hace unos años la ciudad, pero que ya no he visto que estén retomando, son algunos pozos que en avenidas importantes se construyeron justamente para la infiltración de agua pluvial y que seguramente es algo que debiéramos de estar viendo si funcionó, si la tecnología es esa o debemos de mejorarla, pero explorar muchas otras alternativas que sin duda permitirían aprovechar el agua de lluvia. Y además aquí aprovecho ahora sí que para comentarte uno de los últimos proyectos en los que hemos estado trabajando en la UAM Coajimalpa. Hace 3 años empezamos a trabajar con zonas periurbanas, estas zonas periféricas a las ciudades, un poco para estudiar cuál era el potencial que tenían estas zonas periurbanas frente a los riesgos derivados del cambio climático. Y una de las líneas específicas fue tratar de ver aquellas ciudades justamente que tienen riesgos altos de inundaciones a través de la estimación del coeficiente de escurrimiento, saber qué potencial había de restaurar ecosistemas para reducir los escurrimientos de agua hacia las zonas bajas. Hicimos 4 casos de estudio en donde se estimó este coeficiente de escurrimiento para el Valle de México, para Villahermosa, para Acapulco, para Los Cabos. Nos encontramos pues un poco lo que ya nos podemos imaginar. Los lugares en donde hay escurrimientos más graves son en el Valle de México y en Villahermosa, ¿no? Escurrimientos que con mucha frecuencia son del 50, 60 y hasta 70% del agua que cae en este suelo periurbano se escurre hacia las zonas bajas, ¿no? Y bueno, esto de alguna manera pues nos da información de que
teniendo intervenciones en determinados espacios de este suelo periurbano, vamos a reducir esos escurrimientos hacia las zonas bajas. Es como una de estas, nosotros hemos trabajado mucho esto de la adaptación basada en la naturaleza, ¿no? O sea, justamente aprovechar la infraestructura verde, los servicios ecosistémicos. Para lo que tú decías un poco, Javier, en Ámsterdam no les pasa tanto eso porque se han preparado de múltiples maneras, entre otras, entender el ecosistema y tratar de convivir con ese ecosistema, respetando los ríos. Aquí los ríos los entubamos, ¿no? Entonces, hay esta cuestión justamente de considerar pues, todo el potencial que podemos tener, como dices tú, la oportunidad que nos da el que haya lluvias y el que tengamos agua en las ciudades. Claro. ¿Cómo ves, Raúl, cuál es la salida ante este panorama? ¿Realmente es una carrera que nunca vamos a ganar o podemos cambiar la visión y acercarnos a convivir más y mejor con nuestro entorno, con la naturaleza del lugar donde vivimos? ¿Cómo la ves tú? Yo empezaría recuperando algo que comentó Gloria, que es cierto, ¿no? O sea, yo creo que hay que cambiar de paradigma, ¿no? Ahí es donde está, pienso, parte de las posibles soluciones, que como bien lo hemos visto, es un problema complejo que no tiene una sola solución, sino que tiene que verse de distintos puntos de vista. Y si seguimos, si no cambiamos este paradigma, vamos a tener respuestas institucionales como la que ya comentaba también Gloria, la del túnel emisor oriente. Para que nuestra audiencia se dé una idea de esa obra, ese túnel emisor oriente tiene pues un tamaño, si quieren, de 62 kilómetros de distancia, ¿no? Y es un túnel de un diámetro de 7 metros de diámetro, por ejemplo, ¿no? Está pensado ese túnel emisor oriente para desahogar 150 metros cúbicos de agua por segundo. O sea, imagínense, es una barbaridad. O sea, como ya decía Gloria, si esa agua se pudiera utilizar, si quieren, no el 100%, en una mínima proporción, pues estaríamos viendo otra situación. No estaríamos planteándonos problemáticas que tengan que ver como con la escasez de agua, que ese es otro tema, ¿no? Que no es el que nos convoca ahora, pero que también es muy importante, ¿no? Pero a la pregunta que me hacías, Javier, desde mi ámbito, ¿verdad? Yo creo que para que estos países que tú mencionabas desarrollados pudieran entender la importancia de vincularse con el ecosistema, pues sí, sin lugar a dudas tiene que haber una participación de la ciudadanía en en todo esto, de la sociedad en general, ¿no? Si la sociedad no está consciente de que este es un problema público que pues a todos nos tiene que importar, y al mismo tiempo el gobierno como institución coordinadora de las acciones no considera también la participación de otros actores en este marco de gobernanza que decía hace algún momento, pues las soluciones siempre se van a ver limitadas y van a ser de este tipo. Ahorita dije el ejemplo del túnel emisor oriente, que además de, bueno, es una gran obra de infraestructura humana incluso, pero analizando, digamos, otro tipo de obras que se dan en otras ciudades importantes, por ejemplo, como Guadalajara, por ejemplo, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco,
Pues el tipo de obras que se generan justamente son para mitigar las inundaciones. Y estos son recolectores de agua, las llamadas gaviones de retención, etcétera, ¿no? En el caso del Estado de México, haciendo una búsqueda antes de este programa, por ejemplo, este año, la estrategia que decidió el gobierno del Estado de México fue desasolvar más de 370 kilómetros de drenajes, cauces y barrancas, ¿no? Pero siempre, todos los años, desde que vivo en Lerma, el municipio de San Mateo Atenco, que está a un costado de donde está el municipio de Lerma, siempre se inunda, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, desde mi punto de vista, una incapacidad de los gobiernos para poder entender este tema. Y yo lo vería en 3 niveles, ¿no? El primero, en el tema de la gobernanza, es decir, yo creo que desde hace mucho tiempo, al menos en las discusiones teóricas que hemos hecho, hemos pasado del Estado al gobierno y ahora del gobierno a la acción de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la gobernanza, la nueva gobernanza, la cooperación, la coordinación y la corresponsabilidad con otros actores debe de ser un punto muy importante. Academia, sector social, pero incluso también sector privado, deben de coordinarse para poder atender estos temas tan importantes y tan complejos, ¿no? Otro tema son las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas siempre tienen que basarse en información, en datos y en cálculo, ¿no? Si eso no se hace, pues también vamos a tener decisiones parciales o incompletas, ¿no? Pero yo diría que una parte muy importante, que lo he expuesto en otros congresos con un compañero también de la Unidad Lerma, que muchas personas no lo entienden, pero creo que es un tema importante, es crear ciudades inteligentes. Eso para mí es vital para el tema de la gestión del agua y la gestión del riesgo, ¿no? Inteligentes, resilientes, incluyentes y sostenibles son el punto medular, yo creo, de cualquier gestión. Pero sobre todo, me parece, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya, digamos, para terminar este punto, los invito a la audiencia, a ustedes, a revisar, por ejemplo, el Atlas de Riesgo de Inundaciones de la Ciudad de México, que es una información muy importante para este tema, ¿no? En este Atlas se ubican las famosas AGEP, que son áreas de geoestadísticas básicas, ¿no? En toda la Ciudad de México, 2.750 AGEP están en un riesgo alto de inundación y 1.486 muy bajo. De todas estas, 916 están en Iztapalapa. Y hay un mapita ahí interactivo donde uno puede ver de distintos colores la intensidad de riesgo por inundación. Es decir, diagnósticos existen, ¿no? Sabemos que estas zonas se pueden inundar en una temporada de lluvias, ¿no? El tema, vuelvo a insistir, es la respuesta, ¿no? Y esta respuesta, pues no tiene que ser cuando es temporada de lluvias, ¿no? No solo con desasolve, no solo con estas grandes infraestructuras, sino que tiene que ser, digamos, día con día, desde antes, planeando, ¿no? Estratégicamente. Eso es lo que diría Javier. Entonces, a lo mejor es un problema médico, que nuestros dirigentes tienen sordera y ceguera, ¿no? Porque ya está la información, ya están los diagnósticos, ya están las soluciones y seguimos en lo mismo. Bueno, vamos a entrar, ya entramos al tercio final de esta emisión. Yo no quiero que se nos pase el tiempo sin hablar de tu libro, Gloria, que me parece que es muy importante que conozca la audiencia, pero le preguntaría a nuestras productoras Lilia, Anaya y Lucy Miguel si hay alguna intervención, saludos, preguntas de la audiencia, que nos las pudieras platicar, Lucy. Te veo entusiasmada con eso. Sí, buenas noches. Llegó una pregunta de Erika Herbibar que dice, desde el punto de vista
ingenieril, creo muy adecuado el comentario de la doctora Gloria de entender la hidrodinámica de manera integral desde la parte político-económica, social y pensando en la preservación ecológica, es su comentario. Y sigue, perdón. Existen proyectos integrales de la UAM con ingeniería hidrológica, ciencias atmosféricas e ingeniería ambiental. A ver, es una pregunta, no sé quién de los dos quiera contestar, o los dos. Bueno, yo lo que puedo decir es que en el grupo de agua que estamos formando, justamente yo creo que eso es lo que estamos buscando, que académicos que estamos con diferentes formaciones y disciplinas podamos enriquecer más los proyectos que hemos trabajado. Nosotros particularmente en la UAM Coajimalpa hemos trabajado algunos proyectos con el área de tecnología y de este lado, pues con el área ambiental y social, pero yo creo que todavía hay un potencial muy importante para seguir trabajando estos temas dentro de la UAM. ¿Tú qué dices, Raúl? ¿La red del agua servirá para coordinar estos proyectos multidisciplinarios? Yo creo que sí, creo que es un gran acierto que nuestra universidad bueno, volví a retomar el tema de la red del agua, que no es un tema nuevo, sino que ya existía, pero ahora de nuevo cuenta se está retomando, porque yo creo que hay muchas investigaciones, colegas muy valiosos en las 5 unidades de nuestra institución, que están haciendo investigaciones muy pertinentes en torno al tema del agua, ¿no? Por supuesto, el de inundaciones también, ¿no? Y bueno, pues gracias a esas articulaciones que se generan entre las distintas unidades, pues por ejemplo, les decía en un principio que en la unidad Lerma, pues se está tratando de atender un tema que, bueno, no es muy sencillo, que es el tema de la contaminación del río Lerma, ¿no? A propósito de San Mateo Atenco y todo lo que comentábamos en un principio, y que justo lo que estamos haciendo, que aunque pareciera obvio también, a veces es complicado que distintos investigadores de distintas disciplinas se junten y después generen pues productos o respuestas o soluciones, ¿no? Y creo que esta visión interdisciplinaria, esta colaboración entre las distintas unidades e investigadores e investigadoras de la universidad, yo creo que esto debe de ser un tema de ahora en adelante, un tema cotidiano, o sea, que todos los problemas y más en ciudades se resuelva desde distintas perspectivas, porque evidentemente en mi caso yo he dado una perspectiva más como de gestión y de políticas públicas, pero ya vimos a propósito del comentario que hacían, pues que se requieren también de otro tipo de conocimientos, como el caso de la ingeniería, por ejemplo. En el caso de la unidad Lerma tenemos la ingeniería en recursos hídricos, que entiendo que es nueva o es relativamente nueva en el tema, y pues ahora nos estamos juntando colegas de esa ingeniería, colegas de biología ambiental y colegas de políticas públicas, y pues tratamos de atender un tema, como es el caso del río Lerma, pero como ese, muchos otros que seguramente demandarán pues la vinculación y coordinación de muchos especialistas, porque este es un tema complejo, ya lo decíamos, y que debe de revisarse desde el punto de vista de distintas disciplinas, ¿no? Y yo creo que esto es el futuro. Si no lo vemos así, pues también nosotros como académicos y académicas caíamos en un error de verlo todo de manera unidisciplinar y entonces nuestras respuestas van a ser limitadas en ese sentido. Muy bien. Lucy, ¿continuamos o tienes alguna otra cosa? Sí, hay otros comentarios, hay 2 saludos, uno de Elizabeth Salgado, quien agradece por sus conocimientos. También Fernando Zúñiga manda saludos, en especial a nuestro director del museo, Juan José Santibáñez. Y Erika Hervivar vuelve a comentar que aprovecha en proponer acercarse con ingeniería hidrológica para reforzar las propuestas de soluciones
e Ingeniería Hidrológica monitorea y simula, e igual el PEMA en recursos hidrológicos. Muy bien, le tomamos la palabra a Erika y seguramente en una de esas la vamos a invitar. Ojalá nos dé sus datos para convocarla a que esté aquí con nosotros. Vamos a entrar ya a la parte final de esta emisión, pero como les decía, no me quiero ir sin que Gloria nos platiques de tu libro. Y entonces te pediría que nos platicaras de tu libro y nos brindaras una especie de comentario de cierre, conclusión de esta emisión. Platícanos, por favor. Pues efectivamente les hago el comercial de mi libro. Muy bien. Acaba de salir ahora en enero, es Cambio Climático y Agua en Ciudades. Y un poco como para, justamente como cierre, es un libro que además se coeditó con Conagua. Como cierre, hay algo en el libro que yo creo que nos permite ver esto que Raúl ya decía. No es un tema, desafortunadamente, que tiene soluciones fáciles. En escenarios que se trabajaron justamente para esta investigación, se hizo un trabajo para la Ciudad de México con escenarios de cambio climático y algo para que nos demos una idea de por qué este problema se va a hacer cada vez más grave. Se estudiaron bases de datos de 1959 a 1988, en donde se veía que los eventos más comunes, los más frecuentes en la ciudad, eran registros de 30 milímetros en 24 horas. En años recientes, como ya mencionaban, hemos tenido unas inundaciones tremendas y de pasar de 30 milímetros, hemos registrado eventos de 100 milímetros, uno de 209 milímetros en el Valle de México. Y en los escenarios, lo que estamos viendo es que se espera que los eventos con intensidades mayores a 60 milímetros en 24 horas incrementen en 150%, y los mayores de 70 milímetros aumentarían en 200%. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener, en un escenario, por ejemplo, dijo que vamos a tener más lluvia, y lo que tú decías, Javier, aquí es fundamental. Puede ser una oportunidad, pero para que nosotros tengamos una oportunidad hay que estar preparados. No podemos tener, la oportunidad se nos puede convertir en una desgracia si no estamos preparados, ¿no? Entonces yo, pues básicamente cerraría con esa idea. Muy bien, Gloria. No, la oportunidad nos va a agarrar en la desgracia en este momento, ayer y antier y todos los años pasados. Entonces hay que prepararnos para eso. Muy bien, antes de que Raúl nos dé sus comentarios de cierre, me parece que han llegado más comentarios. Lucy o Lilia. Lilia, ¿tú tienes algún comentario? Se desmayó Lilia. Bueno, ahorita que despierte. Entonces, Raúl, ¿cuáles son tus comentarios de cierre? Pues que voy a correr a la librería virtual para comprar el libro de Gloria. Deberíamos de haber rifado varios ejemplares en esta emisión, Gloria, por favor. Claro, yo encantada, díganme, puede ser en algún otro momento vía, por supuesto, sus emisiones cuando quieras, Javier. Muy bien, muy bien. Y Perdón, aprovechando Raúl, lo te que interrumpimos. aprovechando lo que decía Gloria, justo antes de participar en tu programa, veía unas estadísticas de precipitación media hídrica por entidad federativa, ¿no? Justo por lo que comentaba ahorita Gloria, ¿no? En el 2000, por ejemplo, a nivel nacional se calculó una precipitación media hídrica de 772 milímetros, ¿no?
En el 2019, el último registro es de 780, o sea, 770. En 10 años, pues el aumento de la precipitación pluvial no fue tan significativa, es decir, 772, 780, ¿no? El problema es lo que dice Gloria, ¿no? El problema es que por el cambio climático tenemos 24, 48 horas donde se da una precipitación muy abundante, ¿no? En el caso de Iztapalapa del 15 y 16 de septiembre de este año, se registró 110 milímetros en algunos puntos, ¿no? Por lo tanto, no se había registrado algo así desde 1922, ¿no? El comentario final que tengo que decir es que, pues, esto demanda, pues, primero, gobiernos más comprometidos, ¿no? Pero que piensen desde otro paradigma, como lo decía Gloria, ¿no? El paradigma de la gobernanza, ¿no? Porque solos no lo van a poder resolver, porque este es un tema, como ya vimos, pues de muchas variables, ¿no? Pero además, un gobierno que piense en políticas públicas, pero además también un gobierno inteligente, vuelvo a insistir, ¿no? Con el uso de datos. La Ciudad de México es un caso paradigmático también. Pero si nos vamos a otras ciudades de nuestro país, no vamos a encontrar tanta información y el desarrollo como sí lo han hecho en la Ciudad de México, que eso sí hay que advertir, ¿no? Por lo tanto, pues como tú lo decías, Javier, lamentablemente estamos ante la gran probabilidad de que sucesos como lo que sucedió en Iztapalapa puedan volver a ocurrir con más frecuencia en otros espacios, ¿no? Y no es porque tal vez sí llueve más, aunque los datos dicen que se ha mantenido en promedio. El problema es que se concentra en unas horas el tema, la lluvia, ¿no? Y entonces ese es el problema. Y como decían, no estamos preparados o no suficientemente preparados, y creo que es hora de desarrollar otras estrategias y tomar más en serio la planeación, por ejemplo, del tema de los riesgos, ¿no? Muy bien, Raúl, muchas gracias. Pues así llegamos al final de esta emisión. Ha sido muy enriquecedor, muy ilustrador todo lo que nos han comentado. Nos quedamos con la mala impresión del mal manejo gubernamental que tiene el recurso hídrico, pero nos quedamos también muy satisfechos y optimistas por tener académicos de la estatura de ustedes, de la doctora Gloria Soto Montes de Oca, del doctor Raúl Hernández Mar, Gloria Soto de la UAM Coajimalpa. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Javier, y bueno, pues encantada. También agradezco a Raúl por compartir este espacio conmigo. Muy bien. Raúl Hernández Mar, académico de la UAM Lerma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación, y también muchas gracias, Gloria, por volvernos a reencontrar. Y bueno, pues espero que este programa lo sigan viendo, porque creo que este es un espacio de difusión de estos temas que, como ya lo comentaron, falta que se difunda. Claro. Muchas gracias a nuestra audiencia que se mantuvo fiel durante toda la transmisión. Gracias a Lucy Miguel, a Lilia Naya por la producción y por el apoyo técnico a estas transmisiones. Y nos despedimos. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les recuerdo que el próximo jueves a las 7 de la noche tendremos otro encuentro en este mismo canal de Facebook, en otro conversatorio de Tan Claro como el Agua, una iniciativa del Museo Gota de Agua. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a nuestros ponentes, gracias a nuestros productores, y nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión de Tan Claro como el Agua. Muy buenas noches, tengan todos.